Reformas educativas en universidades, 1988 o 2020. Para entender la política educativa que correspondió a cada periodo, será fundamental tomar en cuenta dos factores. Primero, que el sistema de educación superior mexicano está compuesto por instituciones públicas y privadas con distintos grados de dependencia del Estado. En ese sentido, los gobiernos no pueden exigir el cumplimiento de normas ni el seguimiento de directrices a las instituciones autónomas que representan 55% del total de las públicas. Es solo en el contexto de niveles de autonomía, diferenciada de las instituciones de educación superior públicas, federales, estatales y autónomas, y de las particulares con respecto al Estado, que será posible entender la política educativa. Segundo, que el papel que ha jugado la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior como instancia que representa a las universidades del país y su vinculación con la Secretaría de Educación Pública muestra la compleja red de relaciones entre el gobierno y la diversidad de modalidades educativas que componen el CES. En este escenario es importante manifestar cómo han definido los principales ejes de políticas públicas orientadas a la educación superior. El sistema de educación superior. En México, el sistema de educación superior está compuesto por instituciones públicas que son financiadas por el Estado en sus niveles federal, estatal y municipal y privadas, cuyos propietarios son personas físicas o personas morales. En ambas se imparten 3 niveles de formación: técnico, profesional, licenciatura y posgrado, en 3 modalidades: educación tecnológica, universitaria y normal. También existen los centros e institutos de investigación que pueden depender o no de instituciones universitarias. En el gobierno de Luis Echeverría se aprueba la Ley Federal de Educación Superior, 1989, creación de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, CONAEVA. 1991, Comités Interinstitucionales para la Evaluación de Educación Superior, CIES. 1994 al 2000, Gobierno de Ernesto Ponce de León, se apoya a la educación superior a través de FOMES y la implementación del programa PRONEP. 1994, Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval. 1996, la Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe se planteó como prioridad, entre otros tópicos, la discusión sobre calidad, evaluación y acreditación institucional. 1998 al 2003. Se sigue intentando elevar la calidad educativa a través de la necesidad de evaluar, acreditar y certificar programas, de implementar la planta de profesores con posgrado, de crear nuevas instituciones técnicas, etc. Crisis institucional de la UNAM. Impulsó a la calidad y eficiencia del sistema de la educación superior a través de políticas de diferenciación y evaluación. Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Funge un papel de intérprete, legislador e instrumentador entre las universidades y el gobierno. Las universidades públicas a lo largo del siglo XX se construyen y consolidan como el sector más importante de la educación superior en México. Universidades públicas no son iguales a las universidades privadas. Por unanimidad, el Senado aprobó la nueva Ley de Educación Superior, en la que se establecen las bases para que el Estado cumpla con la obligación de garantizar el derecho de los mexicanos a la instrucción universitaria gratuita de manera gradual a partir de las políticas de educación superior. La última reforma educativa de gran envergadura que ha vivido México, concebida con una visión integral del sistema educativo, fue la planteada a principios del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, con Ernesto Zedillo como secretario de Educación Pública. Este hecho supuso
una posible continuidad, pues ya que en su sexenio como titular del Ejecutivo, Zedillo retornó esa forma y sus políticas y acciones y actuó en consecuencia con lo planeado en el Programa de Modernización Educativa 1989-1994. En ese sentido, se puede hablar de que al menos 10 años de políticas sostenidas. Los primeros intentos de coordinación del sistema datan de 1978, durante el sexenio del presidente López Portillo. Se hizo patente la importancia de los procesos de planeación para la administración pública. Se invitó a la Secretaría de Educación Pública y a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior a tomar la iniciativa de construir un sistema nacional de planeación permanente de la educación superior, que involucra niveles de planeación nacional, estatal, regional e institucional, así como presentar la propuesta de un Plan Nacional de Educación Superior. En 1988, Carlos Salinas de Gortari basó su proyecto educativo La Política de Educación Superior. A partir de ese momento, un cambio de dirección importante, cuyos ejes fundamentales fueron y continúan siendo: A. El impulso de los modelos de planeación estratégica en lugar de los anteriores esquemas de planeación sistemática. B. El énfasis de la evaluación de procesos y resultados. C. La operación de programas de apoyo al financiamiento como instrumento para impulsar la transformación de la educación superior pública. En 1994, Ernesto Zedillo destaca un documento titulado En 1999, el gobierno de Vicente Fox presenta los principales problemas de la educación superior con una amplia visión de las características que deberían tener el CES en el año 2020, así como las acciones que deberían ser emprendidas. Hace una crítica al funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior, SINAPES, porque ha tenido un funcionamiento irregular y es insuficiente frente a las nuevas condiciones que debe enfrentar el CES. Recupera la importancia de la instancia nacional, COMPES, y de las comisiones estatales, COEPES, como mediadores entre las políticas nacionales y estatales que siguen sin consolidarse. En 2001, el Programa Nacional de Educación 2002-2006 se establecen 3 objetivos estratégicos para la educación superior, que son integración, coordinación, gestión del CES, ampliación de la cobertura con equidad CES, educación superior de buena calidad. En 2006, Felipe Calderón presenta el documento del cual se desprenden las 2 metas principales: alcanzar una tasa de cobertura del 30% para el grupo de edad de 19 a 23 años, un programa de becas con el propósito de fomentar la equidad de acceso y permanencia en el CES. Se impulsó el mejoramiento de integración, coordinación y gestión del Sistema Nacional de Educación Superior. En 2012 a 2018, Enrique Peña Nieto presenta un documento donde se analiza el comportamiento del gesto federal destinado a la educación superior en el contexto de las políticas de financiamiento establecidas por el Estado desde los años 90 del siglo XX, tomando como referente el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. La transición gubernamental de 2012 despertó nuevas expectativas para el fortalecimiento de las universidades. Los rectores insistían en la necesidad de acordar nuevos criterios y esquemas para la asignación presupuestal en las órdenes federal y estatal. Con estos elementos de diagnóstico, las estrategias y líneas de acción del PSE relacionadas con el financiamiento se pueden agrupar en 5 ámbitos. 1. Infraestructura. Ampliar la infraestructura física de las escuelas que tengan espacio y su modelo educativo lo permita. Atender a planteles que presenten riesgos en material de protección civil. Se propone desarrollar nuevos modelos de financiamiento
para alentar la inversión privada en la infraestructura física escolar. 2. Impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación. Renovar la infraestructura para la investigación científica y tecnológica de las IES y centros públicos de investigación. Incrementar los recursos del Fondo Sectorial CEP, CONACYT, particularmente los dedicados a la investigación científica básica. Fortalecer la eficiencia del gasto en programas de fomento a CTI mediante la colaboración público-privada. 3. Programa de becas. Fortalecer las modalidades de becas y otros estímulos dirigidos a favorecer la retención de los jóvenes en riesgo de abandono escolar. Impulsar programas de becas que favorezcan la transición al primer empleo de egresados de educación media superior y superior. 4. Programas presupuestarios. Revisar la estructura de los fondos de financiamiento extraordinario para la educación superior a fin de asegurar que sean instrumentos para su fortalecimiento. 5. Gestión. Reorganizar los instrumentos y procesos de planeación, programación y presupuesto en los ámbitos federales y estatal, para lo cual tendrá que mejorar la gestión y administración de recursos y simplificar los procesos de entrega de subsidios. La reforma de Enrique Peña Nieto es una de las políticas públicas más importantes en los últimos años y representa la culminación de acuerdos, alianzas, compromisos y pactos entre los poderes fácticos nacionales e internacionales que se fueron configurando durante los últimos 4 sexenios, y en donde por primera vez el discurso de la OCDE, del Banco Mundial y de organizaciones como Mexicanos Primero se ha introducido en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política. Dado su contenido, representa la agresión más grave a la educación pública y a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación en los últimos 100 años.